Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF, luego de esta pequeña interrupción, luego de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah, este mes muy ajetreado de festividades, volvemos al ruedo de PLF con un nuevo año en el calendario judío, y en este caso tenemos el placer de recibir a Ana María Bejarano Escanilia. ¿Está bien dicho? Muy bien dicho. Ese es el nombre largo. Excelente. El nombre largo y el corto, Ana. Ana Bejarano. Ana Bejarano. Entonces, tenemos acá el placer de compartir un encuentro muy especial con Ana Bejarano, que quizás algunos no lo conozcan, otros la conozcan, pero no a través de su nombre, sino a través de sus traducciones. Al que le gusta la literatura israelí, pero no sabe mucho hebreo, que también hay un mundo, ¿no es cierto? De que le gusta saber qué es lo que escriben escritores israelíes contemporáneos, o de aquellos ya legendarios, pero no puede acceder al hebreo. Seguramente alguna de las traducciones de los libros que leyó corresponden a Ana Bejarano. Ana es traductora que vive en España y que nos va a contar un poco del arte de la traducción, especialmente del hebreo al español, que nos va a contar un poco de ese mundo del hebraísmo académico en España. Así que Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, Uriel, por haberme invitado. La verdad es que he oído tus pods y me hace mucha ilusión participar en uno. Y bueno, tienes razón que en España hay una gran tradición de hebraístas y de hebraísmo. Y bueno, siempre se puede contar algo, ¿no?, de lo que hacemos aquí. Sí, las universidades españolas la verdad es que tienen una larguísima tradición desde época medieval de lo que son A ver, estudios judíos. Antes de Sí, llegar al hebraísmo, vamos a dividir sí, nuestra charla en tres aspectos. Una es vale. quién es Ana Bejarano, contándonos un poquito de ti. La segunda es el hebraísmo en España y Ujú. esa cultura de la traducción, del contacto con los textos judíos clásicos o contemporáneos. Y el tercero, que nos cuentes un poco de esas traducciones de grandes autores, Agnon, Keret, Yehuda Mihai, Grossman, Aleph Bet Yoshua, hasta pasando Shulamit Lapid, Sruria Shalev y un montón más que has traducido. Entonces vamos a dividirlo en estos tres grandes temas. Así que antes de empezar con el hebraísmo, todos queremos conocer quién es Ana Bejarano y cómo llega Ana Bejarano al hebreo y a la traducción de autores israelíes. Bueno, yo nací en Salamanca, que es una ciudad que queda cerca de Portugal, también con la universidad más antigua que tiene España está en Salamanca, pero nunca viví ahí. Mi familia procede de esa zona. Llevo un apellido que es apellido de judíos, por cierto, que solían tener apellidos de gentilicios como Toledano, Bejarano, y la verdad es que en Israel hay bastante gente, bastante más que aquí, que se apellida como yo. Me crié en Suecia, donde vivían mis padres, o sea que en realidad tengo también un pasado sueco, donde fui niña, y luego la familia recaló en Barcelona, que es donde resido hoy. Entre tanto, en medio estudié la carrera de filología semítica por hebreo y viví 5 años en Jerusalén cuando me licencié, porque me parecía, vamos, elemental que tienes que estar en contacto con el país, con la cultura, con la arqueología, con el Israel moderno. Y bueno, luego regresé a Barcelona y doy clases en la Universidad de Barcelona, doy clases de lengua hebrea y de literatura hebrea en estos momentos contemporánea. Pero en estos departamentos de Europa pues somos un poco chicos para todo y he dado pues poesía medieval y otras asignaturas, pero ahora me centro más en lo que es, como has dicho, porque soy traductora de literatura israelí, en lo que es de literatura. Enseño literatura hebrea contemporánea, no solamente israelí, sino todo lo que es el periodo contemporáneo, ¿no? Ya que lo israelí en realidad es muy nuevo, que es después del 48. Y luego colateralmente, pero se ha convertido casi en uno de mis trabajos principales, pues soy traductora de los grandes autores, de parte de ellos, israelíes actuales y autoras. Y esa sería un poco ¿Cuántas mi... traducciones hiciste? ¿Tenés Pues ahí un hasta el número? momento he hecho unas 60 traducciones de Wow. autores israelíes y bueno, la verdad que no sé si es mucho o poco, lo que pasa que es bastante cuando tienes otro trabajo principal, porque yo trabajo a tiempo completo en la universidad y entonces esto siempre es pues quitándose uno horas de sueño,
y porque gusta y porque es una especie de misión también estos autores tan buenos que tiene Israel y lo que es la continuidad de la literatura hebrea, una literatura que tiene 3000 años y que nunca se interrumpió y que estos autores actuales son herederos de lo que ha sido siempre la escritura hebrea. Y la verdad que ahora hay más traductores, ahora creo que al español somos unos 7 u 8, que es bastante, pero durante años hemos estado prácticamente dos, Raquel García Lozano y yo, pues que era inasumible. Es un campo en el que hay bastante oferta. Las editoriales se han animado mucho a traducir autores y autoras israelíes y la verdad es que yo diría que hay más trabajo del que podemos asumir. O sea que Claro, se necesitan más traductores, así que si Ah. alguien que nos está viendo y escuchando que se sí, especializa o quiere especializarse en traducción de autores israelíes contemporáneos, hay sí. oferta laboral, vamos a decir, Ana. Hay oferta, lo que pasa que también hay que decir que está muy mal pagado la traducción, por Ah, lo ok. menos. Pero si se toma como un trabajo colateral y un poco por estar en contacto con los autores y por hacer esta misión que digo que es de difundir, claro, estas lenguas minoritarias como el hebreo, a pesar de que el hebreo es una lengua muy importante, es una lengua que no está minorizada, es una lengua maximizada. Si miramos en Google, casi todas las entradas están traducidas en la Wikipedia al hebreo y todo. Es una lengua que tiene una presencia enorme porque es la lengua del mayor bestseller de la historia, que es la Biblia. No ha habido Ujú. libro que se haya vendido más que la Biblia y bueno, es la lengua de la Biblia, es una lengua que está muy presente en la alta tecnología, en lugares que en realidad no le correspondería por número de hablantes. Pero aún así los traductores estamos mal pagados, los traductores literarios, y yo creo que la mayoría seguimos en ello porque Por tenemos amor al arte. Sí, nunca mejor dicho, por amor al arte sobre todo y por el compromiso, en el caso de los autores israelíes, porque los israelíes, la verdad es que los autores son muy accesibles y tenemos una relación muy buena, no tenemos una relación solamente laboral, sino que llegamos a ser verdaderamente amigos de los autores y entonces la verdad que es algo muy agradecido, quiere decir que lo haces con gusto. Pero sí, sí, Y ya tienes me vas a razón. contar un poquito, ya nos vas a contar un poquito de eso, de esos autores y quizás con quiénes de estos autores te pudiste relacionar y quizás alguna anécdota o más. Pero vamos ahora, primero te doy una pregunta, Ana, ¿cómo llegaste? Porque me imagino que si bien tienes un apellido de origen hebreo, tu familia no es judía y siempre a los judíos, te cuento algo, siempre nos sorprende cuando hay un interés del no judío por algo que asociamos por los judíos. No sé si te pasó, ¿no? En tu estadía en Israel, de por qué alguien que no es judío siente esa afinidad y hay una relación casi directa entre lo judío y el hebreo, esa relación de que lo sentimos propio, si bien toda lengua termina siendo una lengua universal, y siempre nos preguntamos, ¿quién que no es judío, que no va a un colegio judío, que no va a la sinagoga, por qué a alguien le gustaría saber hebreo? Entonces, ¿cómo llegas tú al hebreo? Vamos por ese lado de la conversación. Tampoco es tan extraño porque hay que saber que en Europa, no en América, en Norteamérica, ni en Sudamérica tampoco, en Latinoamérica, sino en Europa prácticamente todos los profesores, en España 99,9% de todos los que nos dedicamos a traducción literaria hebrea, judaísmo, enseñanza del hebreo en las universidades, no somos judíos nadie. Quiero decir, yo no soy una excepción, es muy raro, ni nuestros estudiantes tampoco. El interés por el judaísmo y por las cuestiones hebreas no fue solamente mía, sino que es algo normal en España. Todas las plazas están ocupadas prácticamente, yo diría que en un 99,9%, porque en este momento creo que no hay ni un solo profesor que sea judío que esté en los departamentos. Quizá me equivoco, nosotros en Barcelona tuvimos a Jaime Bandor y estudiantes, te diría que un 95% no son judíos. En este momento en la Universidad de Barcelona incluso tenemos un grado que es de estudios árabes y hebreos, con lo cual tenemos a muchísimos musulmanes que están estudiando los estudios de hebreo, estudian Amos Oz, Yehuda Mihai,
Entonces, de la manera que yo llegué fue una manera bastante natural, porque eran unos estudios como si un israelí le da por estudiar chino, a lo mejor está mirando que puede estudiar. La verdad es que yo ya soy mayorcita, que tengo 63 años y en mi época no se llevaba tanto lo del gap year, ¿no? Que tú acababas la secundaria y era, en mi casa era obligado ir a la universidad, no había no ir. En mi casa era, tienes que ir a la universidad, escoge lo que quieras. La verdad que yo tenía 17 años y era bastante inmadura, hay que decirlo. Y bueno, escogí filología, no como podía haber escogido cualquier otra cosa, porque me gustaba leer y eso, pero tampoco era una gran vocación la que yo tenía, sino que lo escogí un poco, bueno, por salir del asunto de que había que estudiar en la universidad. Y ahí vi una asignatura que era hebreo y que podías escoger como optativa y luego la podías abandonar. Y también conocí al catedrático de hebreo, don Fernando Díaz Esteban, y fue así como una confluencia de estas dos cosas. Escogí hebreo y el verano siguiente, como nos habían hablado de los kibutzim y el kibutz y tal, y yo tenía 18 años, pues decidí irme a Israel a trabajar en verano a un kibutz cuando los veranos eran largos, porque ahora las vacaciones de verano también se han reducido. Pero cuando yo era joven, las vacaciones de verano duraban 3 meses largos. Y me fui con 18 años de voluntaria al kibutz Gan Shmuel, es un Ujú. gran kibutz cerca de Hedera, un poco al norte de Tel Aviv. Y bueno, ahí, aunque estaba de voluntaria y allí lo que más se hablaba era lenguas escandinavas, inglés, pero aprendí hebreo trabajando allí en los naranjales, en la fábrica, cuidando niños. Y entonces al año siguiente volví a coger hebreo pensando que lo dejaría después. Al verano siguiente, que era ya el 79, el año 79, volví a Israel, volví al kibbutz Gan Shmuel, me fui a otro kibbutz, estuve como 4 o 5 meses y entonces ya vi que la verdad que era un mundo que yo había escogido como podía haber escogido otra cosa y ya me pareció pues lo típico, ¿no? Ya haces visitas a los museos, ya entras en relación con un mundo que no es el tuyo. Y yo llegué un poco así, tengo que decir que estoy encantada ahora con haber escogido estos estudios, pero fue un poco como tantas cosas en la vida, ¿verdad? Ujú. Una carambola que lo mismo si quizás si no hubiera estado bien en el kibutz o no me hubiera gustado esa vida, quizá hubiera dejado la asignatura, pero la verdad es que siempre digo que si yo fuera judía viviría en Israel porque es un país a mi medida, un país pequeño, me gusta cómo son los israelíes, pero también hay que decir que es un país difícil para no judíos, difícil para judíos también hay que decir. No es un país fácil y bueno, mantengo una relación muy buena todos los años, me voy por lo menos un mes. Viví 5 años en Jerusalén cuando terminé mis estudios. Estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde escribí prácticamente mi tesis doctoral y bueno, mantengo una relación como de un pie aquí, un pie allá. ¿Y sobre qué fue tu tesis? La tesis doctoral la escribí sobre un poeta medieval, lo que es la poesía hebraico-española, que tiene su final, claro, con la expulsión de los judíos. Y era un poeta bastante famoso, pero que nadie había editado su obra, que se llama Bonafed, Shlomo Rubén Bonafed, que había nacido en Barcelona hacia 1380 y muere unos 50 años antes de la expulsión y tenía una actividad poética, es un poeta muy bueno y lo que hice fue pues editar su obra poética, que era prácticamente manuscrito único que estaba en Oxford y un poco Mm. dentro de la tradición de las universidades españolas de aquel momento, que era hacer cuestiones o de Biblia o de medieval, porque hay que decir que los estudios de literatura contemporánea hebrea se iniciaron en Granada con María Encarnación Varela, pero ya yo creo que entrados los años 80 y en este momento solo hay 2 plazas de literatura hebrea contemporánea en España. Hay muchos estudios de lo nuestro, pero lo que es el Israel actual y la literatura actual, en realidad la primera plaza fue la mía, es del año 91, una plaza universitaria que tiene un perfil que se llama Literatura Hebrea Contemporánea. La primera es la mía, que es de 1991. Y la Wow. segunda la ocupa en este momento Raquel García Lozano, que es otra de las traductoras, y es de 2007. Imagínate qué tarde han entrado estos estudios de contemporáneo en las universidades. Y entonces dijimos
recién nos contabas que recién en los años 90 y en el 2000 ingresa la literatura israelí contemporánea como una plaza permanente en Mm. las universidades españolas. Vamos a decir que seguramente hay muchos países del mundo donde directamente no exista esa plaza, o mucho menos. Vengo de la Argentina y te puedo asegurar que no existe. Eh, pero lo que quiero ir a en este momento, como un segue, es esto que nos venías contando de antes de la tradición hebraísta, que si bien los estudios contemporáneos israelíes son de los 90, también Israel es un estado moderno, entonces se puede entender como todo lleva su desarrollo, su tiempo hasta que pueda darse, pero sabemos que hasta 1492 había una gran presencia judía en España, a nivel porcentual y a nivel cultural y en el arraigo y en la cultura de Sfarad. Luego viene la famosa Inquisición, que empieza en 1391, 1492 de expulsión, que quedan muy pocos judíos y, digamos, siempre tuvieron que pasar a la clandestinidad, por decirlo de alguna forma, y luego la vida judía resurgió en algún momento del siglo XX, y recién ahora está empezando a expandirse un poco más. Pero el hebreo se quedó. Contanos un poco, Ana, llevanos a los que somos legos absolutamente en este tema, ¿cómo es que impacta el hebreo en España? ¿Qué uso se le da? ¿A quiénes le interesaba en el pasado? ¿A quiénes le interesa ahora? Contanos un poquito del hebraísmo español. Bueno, tienes razón que, claro, la presencia judía en la España medieval fue enorme y anterior a la época medieval y, bueno, conocido es lo que has dicho de la expulsión de 1492 y la verdad es que el hebreo durante todos esos siglos antes de la expulsión estuvo muy presente en la península, no solamente en el ámbito religioso, como se suele decir, porque está un poco simplificado y falseado cuando se dice la revivificación o resurrección del hebreo moderno. 2000 años que la lengua fue muerta, pero no es verdad que la lengua era muerta. Como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los que tenían talleres y negocios en la Barcelona medieval mantenían sus libros de cuentas en hebreo. ¿A alguien se le ocurriría mantener tu libro de cuentas de tu negocio en hebreo si tú no sabes la lengua? Está más que Y documentado. eso era para, te hago una pregunta, eso me parece muy importante lo que decía recién Ana, esa idea de que hay que desmitificar esta idea, que hay una resurrección del hebreo moderno a lo que antes solamente se usaba en las casas de estudio, en los Batei Midrash, en los Betacneset, en las sinagogas, y que no, sino que encontramos registros de poesía, incluso no religiosa, también en hebreo. Pero eso, me interesa esto de los libros de cuentas en hebreo. ¿Era simplemente para que el español que hablaba español no entendiese? Era como un código, no sé, a veces yo me hacía machetes para los exámenes en la escuela, en hebreo en la universidad, pues yo sabía que la profesora no me iba a entender. Entonces me escribía cosas en hebreo y zafaba. ¿Era por eso o no? Yo creo que no. Creo que era porque todos los hombres judíos hasta entrado el siglo XX han sido escolarizados en hebreo. Las mujeres no. Pero los hombres, en realidad, la inmensa mayoría aprendían las letras hebreas y creo que eran más competentes en hebreo escrito que en ninguna otra lengua Mm. de los lugares en los que vivían. Porque de toda la documentación que tenemos en los archivos de España, y bueno, aquí en Cataluña hay un verdadero tesoro de archivos. Vemos cómo el documento está redactado, por ejemplo, en latín, y luego el documento del judío por la parte de atrás o en algún lugar hace como un resumen en hebreo, como que necesitas las firmas en hebreo. Se ve en muchísimas cuestiones como en realidad la lengua fuerte del hombre judío era el hebreo. Era escolarizado en hebreo. Tanto es así que incluso el gran pintor Marc Chagall, mira que ya estamos entrando siglo XX, dice, yo fui escolarizado en hebreo. Hubo un momento en que yo sabía más hebreo que otra lengua al escribir. Quiere decirse que en realidad creo, a ver qué opinas tú, pero me parece a mí que en este momento en la diáspora el pueblo judío ha perdido el hebreo, ya que el Estado de Israel es el guardián hoy en día de la lengua hebrea. Pero hasta finales del siglo XIX, principios del XX, todos los varones judíos sabían más o menos escribir hebreo, conocían las letras, podían leer. La pérdida del hebreo se ha producido a raíz del cambio de siglo, a raíz de la salida de la fe en realidad. El grueso del pueblo judío con la Ilustración, pues le fue difícil mantener el equilibrio
de lo que es la laicidad, ¿verdad? Salir de la religión, bueno, lo que era el lema de la Ilustración, ser un judío en casa y un hombre en la calle. Ese fue el lema de la Ilustración, pero fue difícil mantener este equilibrio. Cuando tú te vistes como un no judío y sales a la calle, ¿en qué momento guardas todo lo que eran las escuelas judías y todo? Pues se empezó a que el judío de la diáspora, bueno, creo yo, vamos, que en la diáspora el hebreo se ha perdido masivamente. Sí, ahí es donde, Como lengua de comunicación me refiero, y sí, como una sí, competencia alta. Todos los escritores, bueno, decía el anterior presidente de la Academia de la Lengua Hebrea, Moshe Bagasher, que le oí una conferencia no hace tanto, decía, en este momento lo que se ha dado en llamar la resurrección de la lengua hebrea sería imposible. Dice, porque en aquel momento fue posible porque en realidad la lengua no estaba muerta del todo y todos los varones tenían en la cabeza los textos, lo que son el acervo cultural de textos. Es que si no, ¿cómo te explicas la revivificación de la lengua? Es imposible de la nada. Todos estos escritores que luego se quitaron la kipá, que fueron laicos, como Bialik, por ejemplo, él fue educado en un cheder. Claro, cuando tú ujú, te has educado desde los 3 años en un cheder, empiezas a leer Levítico desde los 3 años y estás ahí con, aunque luego te salgas de la religión, pero tú tienes la lengua, la fuerza que tenía la lengua. Por eso te quería preguntar a ti, creo que no se mantiene la lengua hebrea con la misma fuerza en la diáspora, con la misma competencia lingüística. La gente sabe, la gente puede leer, pero no sé si serían capaces de lo que hacía esta gente, que escribían en una lengua que no era su lengua materna. Toda la literatura hebrea, desde que se cierra el canon bíblico y la lengua hebrea deja de ser lengua hablada, estamos en siglo segundo más o menos después de Cristo, donde sabemos que tenemos a las últimas familias, ¿no?, por los montes de Judea, que todavía hablan hebreo en casa, pero estamos siglo segundo, siglo tercero de nuestra era. sí, ahí De hay una nuestra historia era. fascinante. Yo, dentro Claro, de los que más me dedico, tiene que ver con el Talmud y la Gadá, claro. los relatos, y ahí hay una historia muy, muy interesante de cómo se va a olvidar, que incluso los alumnos del gran Rabbi Yehuda Nasi, ese exilarca que aparte era un experto hebraísta, él y toda su familia de Sí. los Gamliel, cómo se va perdiendo el hebreo y que sus propios estudiantes ya están tan acostumbrados al arameo que no conocen bien el hebreo, pero su sirvienta, que se crió en esa casa, Eso es hablaba, buenísimo. hablaba hebreo a la perfección y les podía enseñar. Eh, ah, quiero sumar ahí, como dicen acá en Estados Unidos, my two cents. Eh, Hay una pérdida absolutamente del hebreo. Yo soy producto de eso, ¿no? Mi escuela, antes no se podía concebir una escuela judía sin hebreo. Mi escuela judía en la Argentina tuvo una transformación en mi escuela primaria y enseñaron hebreo hasta tercer grado y después sacaron el hebreo como parte de la currícula para enseñar inglés, a lo cual le debo tener un muy buen nivel de inglés y poder estar trabajando en los Estados Unidos como rabino y hablar 100% en inglés, bilingüe, pero aún así sacaron el hebreo por creer ya no es necesario, ¿no? Pero quizás sí hay un olvido del hebreo, pero la Argentina, por lo menos, México en su momento también, eran lugares fuertemente hebraístas, por lo menos en la generación de mis padres y mis abuelos, que no es ese fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es esa época de la gran transición del mundo religioso al secular, pero con ese acervo y esa apertura al mundo, sino que era fuertemente sionista. Entonces creo que hay una segunda pérdida del hebreo. La primera pérdida quizás se da como producto de la Ilustración y aquellos judíos que sus padres dejaron de mandar al Heider, ¿okay?, a la escuela judía. Ese es el primero, en algún momento del siglo XIX, la segunda mitad, comienzo del siglo XX. Y pero después, para aquellos que se fueron, pero quedaban dentro de grandes círculos sionistas y pertenecían a escuelas sionistas, y la Argentina tenía de las grandes escuelas del mundo, la red escolar Bialik y más, eran profundamente hebraístas. Uno habla con la generación de los que tienen, tengo 30, que tienen 50, 60 años, y en Israel se sorprenden el nivel de hebreo que tenían. Entonces creo que el abandono ahora también del sionismo ahí realizador, vamos a decirlo por una forma, y la influencia del inglés como lengua universal que te va a permitir encontrar trabajo, y la laicización o la secularización del mundo judío, creo que es la segunda era de un decrecimiento grande del hebreo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Yo he estudiado en Israel con gente que venía de la Argentina y tenía un nivelazo de hebreo, por lo que tú dices, porque venían de Argentina con este nivel, gente de mi edad, laica, y era por cuestiones sionistas, es cierto. Y entonces contanos, entonces ahí habíamos hablado un poco de la presencia del hebreo antes de la expulsión, dentro de los marcos judíos, fuera del ámbito religioso, en esos libros de cuentas. ¿Y qué Bueno, pasa y en con el hebreo? literatura, como tú decías, en poesía profana y en tantísimos otros ámbitos, ¿no? Que es muy falso reducirlo a el hebreo se guardó en, ¿no?, lo que son los registros religiosos, no, no es cierto. Abarcaba toda la vida, en Y realidad. Benestra, Gersónides, todos los libros de filosofía, de matemática, de astronomía, de judíos medievales, estaba escrito en hebreo. Mucho de ello en árabe, O en judeo pero español, claro. traducido al hebreo, tienes Con los razón. Sibentibón, digamos. O sea Sí, que sí, sí, tú sí. eres una continuación de los Sibentibón. Algo parecido, ya quisiera yo. Y Y entonces luego contanos después de que, de la expulsión, pues sí, quedan las universidades españolas en manos de religiosos o cristianos, muchos de ellos conversos. Y ahí sí que ya queda en lo que es las universidades en estudios religiosos. Es cierto, el hebreo que se estudiaba en España hasta incluso en manos. Yo todavía, la mayoría de mis profesores en la Universidad de Barcelona eran todos sacerdotes o ex sacerdotes, luego que se salieron y se casaron y eso, pero yo todavía lo he vivido que el 90% de mis maestros eran, o sea, que quedó en manos en realidad de la religión cristiana, el hebreo. ¿y por qué lo mantuvieron? Lo que es interesante es decir que esa transición pasó de judíos que se convirtieron al cristianismo y después tuvieron lugares eclesiásticos y que ellos fueron los que llevaron el hebreo. Claro, los estudios bíblicos siempre han sido de los estudios más importantes de las universidades. La Universidad de Barcelona, que es fundada en 1450, la cátedra más antigua que tiene es la de hebreo, y con continuidad. Y sabemos que los estudios primeros de la Universidad de Barcelona son estudios, porque era la cátedra de hebreo, lo que era la trilingüe, ¿no? Latín, griego, todo lo que eran estudios que rodearan el estudio de la Biblia, tenían una importancia que yo creo que no había una universidad prácticamente que no tuviera estudios de hebreo. Lo que pasa que luego fueron perdiéndolos y ahora se conserva en España solamente en 4 universidades, que es Granada, Madrid, Salamanca y Barcelona. Nosotros somos las 4 universidades: Granada en Andalucía, Madrid, que tienen la Complutense, la Universidad de Salamanca, y Barcelona somos los 4 que ofrecemos estudios semíticos, hebreo, ahora llámalo como quieras porque ha ido evolucionando el Claro, nombre, como todo, tiene que como evolucionar. todo. Sí, y ahora pues la Universidad de Barcelona pues tiene un grado, ya he dicho, que ahora estamos juntos con árabe, que tampoco es una novedad, ¿eh? Porque en la historia de los estudios hebreos en la Universidad de Barcelona, intermitentemente hemos estado unidos a estudios árabes y no. Cuando yo estudié no estaba unido a estudios árabes, cosa que lamento porque creo que es muy importante saber árabe para ser un buen filólogo hebraísta. Y bueno, luego también es una lengua, claro, está semítica y que viene muy bien saberla. Y en este momento, pues tenemos desde hace un año un grado conjunto que se llama Estudios Árabes y Hebreos. Es un grado, un BA, que tiene este nombre, y entonces tenemos a los estudiantes que van a estudiar árabe o hebreo juntos. Tienen una mención que pueden escoger una vía, pero es muy poco lo que estudian separados. Lo que la política israelí, árabe, palestina divide, lo puede unir la universidad en La España. verdad, sí, sería para hacer un estudio sociológico, porque en realidad, claro, cuando entras en clase acostumbrada a tener otro tipo de estudiantes, a mí misma reconozco que a veces el primer día de clase me sorprende ver un montón de chicas con el hijab y que aprenden hebreo y que al final de la asignatura estarían encantadas de visitar Tel Aviv y se lo toman con toda naturalidad. Jamás hemos tenido ningún problema yo tengo que decir que nunca, yo doy clases desde 1986 y jamás hemos tenido ningún problema ni con los profesores Maravilloso. ni con los estudiantes. Hay una convivencia
Yo he tenido un doctorado, gente de Libia, de Israel, la gente se comporta con absoluta normalidad porque entienden que están estudiando pues la lengua, la cultura y sus opiniones políticas no entran ahí. Supongo que cada No, y uno tiene... al final creo que eso es lo maravilloso muchas veces de estudiar, de ahondar, ver que hay mucho más de lo que nos une que lo que nos separa. Y por supuesto, Sí, para los hablantes de lenguas semíticas, entender que del hebreo al árabe estamos mucho más cercanos que del hebreo al inglés o del árabe al español, que tenemos un pasado en común y una literatura en común, y que es mucho lo que los hebraístas medievales aprendieron y llevaron del mundo árabe, ¿no es cierto? La gramática hebrea medieval y los shorashim, y todo lo que es, digamos, hay una gran impronta del mundo árabe y de la poesía y también del judeo árabe y mucho más. Así que es maravilloso poder conocer un poco como esa presencia, ¿no? Que esa presencia del hebreo, que sin lugar a dudas hay una conexión, no sé si acordás o no, Ana, muy particular con los judíos, ¿no? Muy particular con los judíos, aún luego de 1492, cuando no quedan judíos en España, el hebreo queda. El hebreo y la Biblia, la Torá, el Tanaj, quedan en manos de catedráticos eh, religiosos y luego, ¿no? En tu más, catedráticos laicos, abiertos del mundo. y sobre todo actualmente entre no judíos, ya digo, porque los estudios de hebreos en las 4 universidades españolas no somos ni estudiantes judíos ni profesores judíos, y somos los que seguimos transmitiendo por los estudios bíblicos, los estudios medievales. Es un poco extraño, incluso a mí a veces me extraña cómo no atraemos a un público judío, pero no es así. Que en este momento yo tengo una estudianta que es judía, pero es una rareza y podría contar, ya te digo, que doy clases desde 1986, ¿eh? Los recuerdo a cada uno de ellos porque no sé si llenaría la mano Yo con... me permito darte una lectura de por qué es eso, Ana, con libertad te la digo. Hay muchas veces que nos interesan más las culturas de afuera que la propia. Para gran parte del mundo judío occidentalizado, digamos, secularizado y demás, el hebreo es un idioma del pasado, es un idioma de unos pocos, es un idioma que entran a la sinagoga y que no entienden. En cambio, uno tiene una gran pasión por conocer otras culturas, otros idiomas, por lo cual los judíos muchas veces van a buscar afuera lo que tienen adentro. Y son pocos los que encuentran. Aparte hay otro tema, que es la cuestión numérica. Quedaron muy pocos judíos en España y recién, no sé si hoy hay 30.000 judíos en toda España, Sí, pero es es algo cierto. es muy reciente, de los últimos, con una gran afluencia de argentinos y de estadounidenses, de los últimos 20, 30 años. Eso también podría explicar, me parece que hay dos motivos. Y estadísticamente no da la cosa, tienes razón, no. Y también porque no es, voy a decir un tercero, no es de los trabajos más lucrativos del mundo. Entonces, para un padre judío, seguramente cuando le dicen, no, voy a estudiar filología hebrea, no, mejor estudia medicina, ¿no? Estudia ingeniería, estudia Sí, computación, ¿no? es Puede ser por ahí. cierto, no es lucrativo para nadie, aunque Pero nunca es se sabe. apasionante, es Eso sí, apasionante. Yo sí. siempre digo que he aprendido más de hebraístas cristianos de las fuentes judías que a veces de rabinos. Yo tengo toda la traducción, lo estoy viendo ahí arriba, de la biblioteca midrásica. Que yo digo, hay algo que nos falta en la cultura judía, y lo digo como crítica al propio pueblo judío, a las instituciones, especialmente en habla hispana. En inglés hay muchísimo, ¿no? En inglés hay mucho traducido por expertos judíos y catedráticos judíos en universidades, en escuelas de teología, en escuelas rabínicas y demás, pero en español lo que hay traducido de textos clásicos, ahora vamos a pasar a la Bejarano y la traducción de autores israelíes, pero lo que hay traducido del Talmud, la Mishnah, la Misna, la famosa Misna es de Carlos del Valle, la El, traducción de la el Tosefta, gran Carlos del Valle, sí, 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 o la fíjate. traducción de muchos libros del Midrash, son de autores De cristianos, Miguel, sí, Miguel Fernández Pérez, sí, sí, eh, sí, tantos. hebraístas, por lo cual le debemos muchísimo y ojalá que mucho más se sumen a esta labor. Y ahora vamos a la tercera sección de nuestro encuentro, si te parece, Ana. Pasamos un poco de la biografía de quién es Ana, cómo la llevó al hebreo, así casi por casualidad, un poco de la traducción hebraísta de las universidades españolas. Y ahora vamos a hablar con Ana, una traductora. Tradujiste, decime si me equivoco, textos de Acnón. No, No,
empecé mal, pero escribiste algo de Agnon. A ver, Agnon es una asignatura pendiente porque Agnon es el premio Nobel de la literatura Claro, hebrea no contemporánea. tradujiste. Es que Empecé está con muy el pie poco. izquierdo. No, es que está muy poco traducido. Fíjate tú que es un autor que alguien tendría que dedicar su vida traductora a traducirlo a él. No sé si yo ahora abandonar a todos los demás y dedicarme unos años a Agnon, porque Agnon en realidad en español puedes leer muy poco. Puedes leer 3 o 4 novelas, pero es que ¿No? Agnon tiene una obra inmensa. Y 3 o 4 cuentos. Es que de verdad que de Agnon hay Yo poquísimo todo lo que leí es traducido. en hebreo de Agnon. Los cuentos de los Yamim Noraim y Sí. otros son... Porque tú tienes muy buen nivel de hebreo, pero es uno de los autores que ya cuesta incluso a los israelíes, porque tiene, y tú porque también conoces muy y bien tiene la ese religión. pasado rabínico, ¿no? Claro, eso es muy Tiene las fuentes importante. talmúdicas. ¿Qué es lo que nos falta, yo creo, a los filólogos hebraístas? Es lástima que no tengamos una relación mayor con lo que es exégesis rabínica y con rabinos, porque a nosotros podemos saber filología y la lengua y otras cuestiones y hacer estas maravillosas traducciones, me refería a la Mishnah y todo esto, pero creo que muchísimas veces perdemos un poco el hilo porque lo que es tener esta educación judía y los conocimientos de todo lo que es exégesis judía, yo creo que por ahí vamos cojos, yo por lo menos, ya no quiero hablar en nombre de mis compañeros, pero siempre tengo la sensación, incluso con los autores contemporáneos que son agnósticos, cuando no declarados ateos, yo no sé para qué se declaran ateos, pero se declaran ateos, y aún así, menos mal que son ateos, porque es imposible traducirlos ni leerlos. Puedes hacer muchos Acá, niveles de lectura, pero por favor, si son lo que decía el crítico literario Gershon Shaked, decías que la literatura israelí no deja de ser un nuevo midrash, es un nuevo midrash. Y si tú no sabes Biblia y no sabes exégesis bíblica y no tienes un pasado de conocimientos, yo creo que no conozco una literatura contemporánea que mantenga un diálogo más fructífero con sus fuentes que la israelí. Puede que exista, pero es una literatura que está en constante diálogo con su pasado. Y si tú no conoces este pasado, es verdad que te puedes quedar con la trama. Y que las traducciones y la literatura, mira, yo siempre digo que son un milagro porque funcionan igualmente. Y la gente no se da cuenta de que Grossman está reescribiendo en 800 páginas Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Yo conozco gente que ha leído su novela y me han dicho, no nos hemos dado cuenta de que el soldado es Isaac. Pero me ha encantado la novela, han hecho otra lectura. Pero claro, una persona que sabe que Grossman, bueno, y que la, sabe que no, para la sociedad israelí, el soldado israelí es un poco la reencarnación de Isaac, ¿no? Claro, todo eso yo no sé hasta qué punto, y aún así la literatura funciona. Lo que es una pena es que no tengamos lo que le ha pasado, creo, a las universidades hoy en día es que no hay una vida académica con unos foros de reflexión. Es muy difícil invitar a la gente. Puedes invitar porque hay dinero, pero todo el mundo está muy ocupado, cuesta mucho hacer. Muchas veces invitas y la gente es que no pueden venir porque no pueden, yo misma. Y es una pena porque estamos como los judíos que conocen la exégesis rabínica no se dedican a esto. Los que nos dedicamos a esto nos falta la parte de conocimientos del judaísmo. hace poco salió, no sé si hace poco, pero la última vez que estuve en Israel, no lo encuentro acá en mi biblioteca, había una edición de cuentos e historias de Agnon y estaba hecho a nivel talmúdico. Estaba el texto de Agnon en el centro y en los costados estaba qué es lo que parafrasea. Es una edición, no sé si la conoces, una edición maravillosa que recoge algunos de los cuentos e historias de Agnon No la y va a conozco. decir, esto es de tal versículo de la Biblia, esto es de tal Midrash, esto es de tal lugar del Talmud, e incluso, no sé, él escribió la plegaria para el bienestar del Estado de Israel, que se recita en las sinagogas cada Shabbat, cada sábado por la mañana, y también tiene alusiones, cada uno es una alusión, cada pasaje es una alusión a un pasaje bíblico, a un relato talmúdico. Entonces, sí, claramente. Entonces, empecé con el pie izquierdo. Agnon no, pero decime, Tulamit Lapid, Sí, traduje algo de ella, algún cuento. Surya Shalab, Ella Shalem, sí. De Tzruya Baram. Shalev he traducido 4 novelas. Tampoco ha escrito mucho, ella es una de las grandes autoras actuales y la verdad es que es de mis favoritas. Tengo una gran empatía con su escritura. Sí, Tzruya Aleph, Shalev.
Aleph Bet Yoshua. Sí, este sí. Uno de mis favoritos también, madre mía. Un autorazo. Grossman, Sí, soy su David traductora Grossman oficial. y Edgar Keret. Mm. ¿Y me está faltando alguno? Así de los Bueno, grandes. de los grandes, lo que pasa que de los demás quizá he traducido, de estos que has nombrado he traducido mucho. De Edgar Ok. Keret, toda su obra, yo diría, menos tuberías. De Grossman, últimamente prácticamente todo lo traduzco. Yo no sé si he traducido 15 de sus novelas o algo así. Es verdad que hay alguna otra traductor y traductora. Luego hay autores importantes de los que solamente he traducido una obra, como es Izar. Sameh Izar tiene una de las obras fundamentales de la literatura hebrea, que es Hirbet Giza, que aquí se tradujo como Hirbet Giza, un pueblo árabe. Es una novela, es una obrita pequeña que es obligatoria, o lo era por lo menos en el sistema educativo de la secundaria en Israel, y que siempre sorprende a mis estudiantes. Bueno, la verdad es que la literatura hebrea israelí contemporánea sorprende siempre porque es una literatura que no es autocomplaciente en lo que es la cuestión árabe-israelí. La verdad que todos los autores utilizan esta literatura un poco como catarsis y un poco en el sentido de que no hay otro lugar. La frase está de Brenner, ¿por qué en realidad estamos en Eretz Israel, en la tierra de Israel? ¿Y por qué existe Israel? Ein Makom Acher, ¿no? Para nosotros no hay otro lugar, pero las cosas se podían haber hecho mejor y se pueden hacer mejor. Y esto es como un hilo que recorre esta literatura y por la cual los autores también sufren bastante, porque en Israel a veces son tachados de traidores, de autoodio y todo este discurso. Y luego hay que decir que fuera muchas veces no compra la gente sus obras porque son israelíes, porque la gente les hace boicot y claro, están en una posición muy delicada porque son acusados en cualquier sitio donde estén, porque no es tan común algo que creo, una de las grandes virtudes de Israel, creo yo, no sé qué opinas, Uriel, es la gran libertad de expresión que hay. El hecho de que Grossman pueda decir lo que dice en sus libros y que luego reciba el Pras Israel se lo dieron y bueno, le dijeron, no, no lo vayas a buscar, no lo recojas, que te lo va a entregar Bibi Netanyahu. Y él dijo, sí, voy a ir justamente porque me lo entrega él, porque me encanta vivir en un país donde Bibi Netanyahu me va a entregar un premio a mí, que sabe cómo pienso y sabe lo que escribo. Entonces yo creo que si algo, una de las características de la literatura hebrea muestra un poco cómo es Israel, ¿no? Que la gente, creo que por ejemplo, en España la gente es más timorata, no es necesaria la censura porque la gente practica la autocensura. Ni siquiera hace falta que te censuren porque tú no dirás a quién votas, porque vas a caer mal a tu amigo. O... En Israel hay un debate que creo que es muy judío, ¿no? Que es el derecho a discrepar. El derecho a discrepar pervive en la sociedad israelí, que es muy talmúdico, ¿no? Si algo es el Talmud, creo yo, es el derecho a opinar diferente. Y es una de las características de la literatura y uno de los puntos que a mí me gusta de Israel, ¿no? Se nota mucho y lo notan mis estudiantes cuando van a Israel, que dicen es una sociedad viva, efervescente, donde puedes hablar, donde puedes opinar. Y muy autocrítica también. Creo que también no Sí, solamente hay una sí, cultura judía al debate, a eso hay que sumarle el sí. segundo Muy punto que tenía autocrítica. que ya uno lo ve, lo percibe en el Tanaj, y uno lo percibe también en Sí, el Talmud, en la liturgia judía, claro. por nuestros errores, por nuestros pecados, que después terminó, ¿no? Digamos, eh, no hay más crítico de los judíos, de lo israelí, que el propio judío, muchas veces. Eh, Sí, y sí. de estos autores, de Querer, por ejemplo, la verdad que de Shulamit Lapid o de Tzuriya Shalev no he leído nada, de Alevet Yoshua, el viaje al fin del mundo, ¿no es cierto? Es de él, ¿no? Sí, es De el... Grossman leí bastante su literatura y de Queret también leí algunos de sus cuentos y demás, y su humor, su sarcasmo. ¿Qué es lo que sentís de por qué, si bien es un país pequeño, Israel, menos de 9 millones de habitantes, una lengua que es oficial solamente en un país del mundo y la deben hablar otros pocos,
¿por qué esta efervescencia, ¿no? O diríamos de traducciones de estos cuentos, de estos relatos al español? ¿De dónde? ¿Cómo lo explicas? Teniendo en cuenta que en grandes lugares, por ser israelíes, aunque sean súper críticos de tal o cual gobierno israelí, aún así están vedados, están censurados por gran parte del mundo de la izquierda, del mundo palestino, del mundo árabe. Y, bueno, no es una lengua tan pequeña ya, ¿eh? Porque hay muchas lenguas que tienen más o menos los mismos hablantes. El gran milagro del hebreo actual yo creo que no fue la resurrección, porque es un poco falso, no fue una resurrección en realidad, ya que hemos dicho que muerta, muerta no estaba. Bueno, es cierto que el hecho de que se transmitiera luego en la familia ya es bastante milagroso, pero hemos pasado en poco más de un siglo de 0 hablantes naturales, lo que son hablantes naturales, a casi 10 millones. Eso no hay, eso sí que es un milagro. Eso es algo impresionante, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas lenguas que no se consideran tan minoritarias, como es el mismo catalán, el sueco, muchas lenguas europeas que tienen el mismo número de hablantes. Mm, Y lo que tienen quizás es una desproporción de escritores para lo que es el Israel, tiene una desproporción numérica de buenos autores, porque no se traduce solamente a los grandes. Es verdad que hay autores buenísimos ocultos que no son conocidos fuera, que es una pena, pero es una literatura de una calidad impresionante. Y también otra característica, creo yo, de ellos, de todos ellos prácticamente, es que no se copian a sí mismos. Si tú lees a Grossman, mm, cada novela de Grossman es una sorpresa, ¿no? Y que sabe, a ver, ¿qué me va a contar ahora? No. Aleph Bet Yoshua ni te cuento, yo no he visto gente con una imaginación mayor y luego son novelas pues muy pensadas, es una novela son obras de una profundidad enorme. El mismo Edgar Keret, que es al que se le podría acusar un poquito más de escribir siempre igual, ya que él solo se dedica al relato, le exigen una novela, pero yo pienso, ¿para qué le exigen una novela si él es un maestro del relato? Pero una literatura como la suya, que parece superficial a simple vista, porque es un autor que trata muchos temas muy profundos, pero con una irreverencia que, bueno, es un maestro. Tampoco se copia a sí mismo, es muy difícil lo que él hace, describir siempre unos relatos que aparentemente son muy similares, pero si profundizas, por poco que profundices, ves que él jamás se copia a sí mismo tampoco. Hay autores que serán muy buenos. Bueno, pasa con los pintores, ¿no? También hay pintores que los reconoces a la primera porque parece que encontraron una vía y ya se quedaron en esa vía y tú ya, no quiero decir nombres por no ofender, pero a mí quizá eso me gusta menos. Y los autores israelíes, la verdad, es que se venden solos prácticamente, aparte de que hay que decir que tienen muy buenos agentes literarios en Israel. Tienen el Instituto para la Traducción, The Institute for the Translation of Hebrew Literature, que es una maravilla, los representa a muchísimos de ellos. Y luego está Deborah Harris, por ejemplo, que es una gran agente literaria. Y tienen creo que también en eso es una base, ¿no? Buena el hecho de tener a quien te represente bien en las ferias de Frankfurt, en las ferias de los libros. Y luego también hay que decir que tira muchísimo lo que se traduce al inglés, ¿no? Se traduce poco al inglés de literatura extranjera, pero una de las literaturas que más se traduce al inglés es la hebrea. mm. Entonces, claro, a través de las traducciones que se han hecho al inglés, en las ferias del libro es muy fácil para los editores ver qué se ha hecho. Quiero decir que el judaísmo que hay en Estados Unidos también contribuye Interesante. a que se traduzcan autores israelíes a muchísimas lenguas del mundo, ya que ellos necesitan la traducción del hebreo y es una puerta de entrada a los... Esta web que te digo del Instituto para la Traducción de Literatura Hebrea Contemporánea, bueno, literatura hebrea se llama, es una web muy buena, que ahí entras y puedes ver, clicas en el autor y entonces tienes una pequeña biografía, después tienes toda la obra que el autor ha escrito en hebreo y luego cada obra a qué idiomas ha sido traducido, que es una base de datos buenísima para un lector que quiera leer algo de cualquier autor.
para un editor que quiera Y ver un tú poco. dices, yo no soy de ese mundo, no conozco, imagino que muchos de los que están viendo y escuchando tampoco, que no es algo muy popular tener una base de datos tan bien trabajada y concisa de cada una de las lenguas y autores de países. No es nada común y tienen un catálogo también. Tienen 4 catálogos al año que publican ahí dentro de esa web y donde también te orientan, ¿no? Porque es muy difícil, hay tantos autores que también entrar ahí así sin una guía. Y entonces ellos editan una revista online que la tienen ahí en esta web y te haces un poco idea, te hablan un poco de qué habla cada libro, de los autores, si estás al día. Y luego la literatura infantil también, que en Israel es una literatura a nivel casi de la literatura para adultos, que Mm. explicaría también por qué hay tantos buenos lectores, o había, ya no voy a decir ahora porque parece ser que incluso yo noto que ya me empieza a costar leer libros largos porque estamos viciados completamente a la inmediatez de lo que es Twitter y etcétera, etcétera. Es difícil. Yo estoy por salirme de alguna red social porque lo noto yo que soy mayor, que a veces incluso cojo un cartón y agrando así, ya yo ya todo lo quiero tener digital y creo que eso quizá ha matado, aunque el mundo editorial sigue muy vivo Mm. Interesante. y siguen editando muchísimo en papel. La gente por lo visto sigue comprando y bueno, la verdad que los autores israelíes son muchos y muy buenos. Y te hago una pregunta, ya estamos llegando al final, Ana, como dicen en Israel Beineinu entre nosotros, como si nadie nos estuviese escuchando. Eh, ¿Cuál es de estas, quizás de estos autores, el que en términos generales más te ha dado gusto y placer traducir? La verdad es que es muy difícil. Traduje, como primera traducción, traduje a Rachel Ameshogeret, la poetisa Sí, Raquel. claro. Traduje toda su obra entera, que Wow. me parece que hasta el día de hoy, no sé si está traducida completa a ninguna otra lengua, completa, porque ella es muy conocida, está siempre en Yom Shishi, ¿no? El viernes, las canciones, toda su poesía está musicada. Ella me gustó muchísimo traducirla, pero hay que decir que fue mi primera traducción. Ahora, de los autores que yo manejo, tengo debilidad por Aleph Bet Yoshua, que es un autor muy original y que tiene unos personajes inolvidables. Grossman me gusta mucho cómo escribe porque a mí me gustan los autores que reelaboran mucho la realidad. Yo no me gusta demasiado cuando la escritura es muy, tampoco quiere decir autores que son muy importantes que me gustan menos, cuando las frases, toda la sintaxis es correcta y todo se desarrolla. Cuando traduzco a Grossman, a menudo le tengo que poner notas avisando a la editora o al editor y digo, cuidado porque Grossman lo dice esto. No es que me lo esté inventando yo o que yo no haya entendido. Me siento siempre en la necesidad de algunos pasajes aclarar que lo he entendido perfectamente y que Grossman lo dice. Porque es un autor, pues eso digo, que reelabora mucho la realidad y a mí me gusta muchísimo ese tipo de escritura que Ah, le pasa a hay Yoshua. una, hay una frase talmúdica muy buena que dice, eh, Ilu lo haya katuv y efshar leombro, o algo así es en el Talmud. Dice, esas frases que son tan duras de talmúdicas o bíblicas que los propios autores dicen, si no hubiese estado escrito, nos estaría prohibido ni siquiera decirlo, ¿no? Es decir, es tan osado, ¿no? Buenísimo. Es tan osado por decir eso, Sí, que es más o menos eso, ¿no? Me recordó sí. eso que decías de Grossman. Y a nivel así como diálogo y demás, ¿con quiénes tienes buena relación hoy en día? La verdad que con todos. Un autor que tampoco es muy conocido, creo, es Nir Bagam. Nir Bagam le hemos traducido Las buenas personas y... Ay, ahora no me acuerdo de la otra novela. Pero bueno, es un autor que en mi opinión es genial. Con buena relación con ellos, yo creo que tengo con todos, con Tzuria Shalev, con su primo Meir Shalev, que es más famoso que ella, que Sí, también claro. tradujo una novela. Con Grossman también, Bully éramos muy amigos, pero Bully no tenía secreto porque yo creo que Bully era amigo de todo el mundo. Cuando murió Bully, me dolió pensar que me dolió más la persona que su obra, y mira que su obra es buena, ¿eh? Porque siempre que muere un autor piensas, parte de su obra quedó sin escribir, ¿no? Que es lo que yo siempre pienso, cuando muere un gran autor,
ya tenemos parte de su obra, pero cuando él muere, toda la obra que él podía haber escrito quedó sin escribir. En su caso me importó menos porque él era una persona adorable donde las hubiera. Yo creo que he conocido pocos seres humanos tan buenos, tan majos, tan agradables como era Bully Aleph Bet Yoshua. Pero en realidad, si hago el repaso, Edgar Keret es adorable, tengo muy buena relación con él, en realidad con todos. Y eso que no soy una de las... Ellos me dicen, nunca nos preguntas casi, yo pregunto poco. Digo, es que os entiendo. Ahora vete a saber lo que yo entiendo. Pero no tengo problemas de comprensión, no tengo que hacer preguntas de comprensión porque creo que entiendo. Muy pocas veces he tenido que preguntar, esto no lo entiendo. Eh, Normalmente he tenido la suerte de traducir a estos grandes autores con los que tengo una gran empatía, que como lector entras en ellos y también como lector muchas veces, ¿cuántas veces quieres preguntar algo a un autor? Yo muy pocas en realidad. Yo hago mi lectura del texto y son muy amigables. La verdad que son de estos autores y de estas ¿Hay personas. alguno de ellos que sepa español y que pueda haber leído alguna vez alguna de tus traducciones o no? Me No, interesa de curioso. no, por suerte no me tocó. No, porque también es un desafío, ¿no? Digamos, Es un autores desafío, que... pero no quisiera yo, no porque yo no acepte críticas que las aceptaría con gusto. Hay un problema que o eres competente como nativo, que entonces yo acepto todas las críticas. El problema es cuando la persona sabe y se cree que sabe, siempre lo dice la traductora de inglés, Jessica Cohen, dice, es que se creen que saben inglés. Dice, se creen, pero en la competencia de un nativo... Yo admiro a la gente que escribe en una lengua que no es su lengua materna y ha hecho grandes obras, como fue Yehuda Leví y toda esta gente cuando dicen, es que un no nativo no puede escribir. Digo, ¿pero qué me están contando? Si tenemos ahí Shlomo Ingegol, Yehuda Leví, Shmuel Anagit, todos los grandes no era su lengua nativa, por no que entraría en Bialik, Chernichovsky, pero los admiro porque yo veo que en realidad solo puedo traducir a mi lengua materna. Y he Eso te tenido iba a que... preguntar también. Para Sí. el otro lado nunca tradujiste, ¿no? No hago Autores traducción inversa. españoles al hebreo. No hago traducción inversa porque por mucha competencia que tengas de una lengua, hay algo que tiene un nativo que no es, creo yo, por lo menos ahora, quizás se puede escribir, bueno, no quizás, se escribe en lengua no nativa, ¿no? Eshkol Nevo, por ejemplo, que no lo traduzco yo, porque estaba muy ocupada yo en aquel momento, y entonces se lo derivaron a otra traductora que es muy buena, que es Eulalia Sariola. Y yo lo he invitado a él varias veces para que presente aquí sus libros a la universidad y tal. Y él sabe muy bien español, pero no como para criticar. Pasó también con Aaron Appelfeld, que hizo Su mujer es argentina. Y yo, vamos, que no digo nada, pero no se pueden hacer unas críticas cuando no tienes razón en cuestiones de, no sé si se me entiende lo que quiero decir, es Sí, muy sí, sí, claro, delicado. claro. Solamente tuve a una autora que solo le tradujo una obra que ella sabía español y en mi opinión reventó el título de la, de la novela. Vamos a dejarlo Vamos a sin decir el dejarlo nombre. porque es que es inviable lo que al final le pusimos como título, pero ¿qué se puede hacer? Quiero decir, normalmente no saben español y están vendidos, la verdad es verdad, están en nuestras manos. Yo muchas veces pienso, pobres autores, están en nuestras manos. Claro. Están en que estés inspirado, que no estés inspirado, porque la verdad que yo creo que la traducción no se aprende. Es muy difícil aprender traducción, creo que es un arte. Y Cada vez lo creo más. seguro, y tengo muchas preguntas, me apasiona este mundo. Dos preguntas más te hago, Ana, y no te robo más tiempo. Eh, la primera es, ¿comparas tu traducción al español con una traducción al inglés? ¿Te influencias de ella? ¿La dejas de lado? ¿La ves después de traducir? Jamás miro otras traducciones, nunca, porque considero que después del español la lengua que mejor conozco es el hebreo. Y entonces es la lengua en la que puedo apreciar todos los registros, las bromas, todo. Eh, Cotejar con otra lengua es una pérdida de tiempo enorme y luego que te influye. A mí, quiero decir, Mm, cada traducción es una lectura, ¿no? Los traductores somos lectores privilegiados de las obras y supongo que cada uno hacemos nuestra lectura. De todas maneras, con la traductora catalana nos ha pasado algo
que esto parece casi Tirgum Shivim, parece la traducción de los 70, que según dice la Tradujeron leyenda, iguales. según dice la leyenda, ¿verdad? 70 personas tradujeron la Biblia y todas las versiones salieron iguales, pero con ella nos han pasado cosas escalofriantes, porque Grossman, por ejemplo, es un autor que trabaja con sus traductores. Nos reúne normalmente en Alemania, cerca de Düsseldorf. La última vez fue en Croacia, porque allí tenía lugar la trama de su novela. Y lo que pasa con la traductora catalana es que cada una hace la traducción por completo en su casa, y luego nosotras allí trabajamos con todos los traductores, pero luego nosotras siempre nos sentamos un poco aparte, tomándonos una cervecita y eso por la noche para cotejar cosas, pero es que nos quedamos heladas porque es que Wow. diríamos, si nosotras no fuéramos testigos de que no nos hemos copiado, ¿no? Cómo llegas a las mismas conclusiones, no de cosas sencillas. Es un misterio esto de la traducción. Y luego también hay que decir que las traducciones inglesas a veces están censuradas por cuestiones, por ejemplo, me pasó con la novela de Tzruya Shalev, la primera que traduje, que era Vida Amorosa. Yo la entregué al editor, y entonces el editor me llamó y me dijo, ahora vemos que has traducido directamente del hebreo y no del inglés. Yo pensé, pero ¿de qué se pensaban que yo traducía? Pero en fin, digo, pues sí, por supuesto. Dice, es que hay pasajes que no aparecen en la novela inglesa, muchos pasajes Wow. que son realmente, son novelas un poco fuertes sexualmente, parece ser, para Estados Unidos, para Europa no, que no. Para el puritanismo americano, digamos. Sí, un poco. Y entonces también es complicado porque yo entiendo también, ¿no? No es una crítica a los editores. Entiendo que también se hacen ediciones que se arreglan hablando con el autor, y se adecúan un poco al país, ¿no? En todo tipo. A veces el mismo autor lo hace. Yoshua Sobol, cuando le traduje Nefesh Yehudi, eh, La última noche de Otto Weininger, él me llamó a su casa de Tel Aviv y me dijo, mira, esta obra para Israel va así, pero para la diáspora hay cosas que yo no quiero que se lean en la diáspora, Mm. porque tiene un límite, lo que yo digo se entiende muy bien en Israel, cierta crítica que hago, pero no me parece bien. Y entonces hay de todo, ¿no? A veces la obra va completa, a veces la obra va editada o por el mismo autor o por los editores que saben lo que hacen, ellos saben quién es su público. Ana, quiero decirte en hebreo, Hayata Anug Gadol, un gran placer poder escucharte, aprender de ti, meternos en este mundo del arte de la traducción. Así que para todos los que nos gusta la literatura israelí y todavía nos cuesta un poco el hebreo, a buscar a autores israelíes contemporáneos, traducciones de Ana Bejarano y de los otros 6 que se dedican a la traducción al español y a leerlos, a sumergirnos en su lectura. Ana, nuevamente, toda rabá, muchas, pero muchas gracias. תודה רבה. גם לי היה תענוג גדול, ha sido un gran placer y muchas gracias. Gracias.